Hola, mi nombre es Paloma Sáez, vivo en la Ciudad de México y formo parte de la Brigada para Leer en Libertad. Quiero mandarles desde aquí un saludo solidario en mitad de estos momentos de pandemia, esta locura, ¿sí? Pero teniendo la certeza de que pronto nos podremos juntar y compartir estas experiencias. Y quiero agradecer a la Feria del Libro de Caracas por haberme invitado y estar aquí con ustedes. Si me permiten, quisiera leerles unas reflexiones sobre lo que es la lectura. Sin lectura no hay educación y sin cultura no hay identidad. Un pueblo que lee es un pueblo constructor de pensamiento crítico, un promotor de utopías. Un pueblo que lee es un pueblo que tiene la posibilidad de aprender de otras experiencias, conocer nuevos horizontes, saber cómo viven en otros países. Un pueblo que conoce su historia y se apropia de ella se sentirá orgulloso de sus raíces. La lectura socializa, comparte experiencias e informaciones. Los libros nos permiten entender la razón que nos constituye, nuestra historia, y hacen crecer nuestra conciencia más allá del espacio y tiempo que fundamenta nuestro pasado y presente. Hacen crecer nuestra ética como ciudadanos inmersos en la sociedad. Un ciudadano que lee es un constructor de pensamiento crítico, un promotor de utopías. Los libros nos permiten entender nuestra raíz más allá del espacio y tiempo, constituyen nuestro pasado y presente. La cultura es el gran eje rector de la educación informal. Esta es la que moldea esencialmente al individuo. El libro es el principal instrumento de la cultura y la lectura por lo tanto la escritura son imprescindibles para el desarrollo pleno del ser humano y para tener una sociedad más igualitaria. Sin la educación informal, la educación formal queda trunca. Un país que quiere avanzar hacia la democracia tiene que dar a sus ciudadanos acceso a la educación, la salud, habitación, empleo y a la cultura. La lectura es el gran formador sentimental, es el impulsor de una profunda transformación cultural, es el factor clave de la identidad y de la democratización. La lectura genera mejores ciudadanos. Gracias a los libros aprendemos a creer en lo imposible, a desconfiar de lo evidente, a construir pensamiento crítico, a exigir nuestros derechos y a cumplir también con nuestros deberes. La lectura influye en el desarrollo personal y social de los individuos, y sin ella no hay sociedad que pueda progresar. La literatura es un camino de ida y vuelta. Nos aleja de nuestra vida cotidiana para traer después lo que se ha leído en esas páginas a la misma realidad, pero con más armas para enfrentarla. Esa es la literatura, la gran creadora de personajes, reflejo de nosotros, espejo de nuestra grandeza y fragilidad como seres humanos. La literatura es realmente la que forma lectores, y solamente los lectores que leen cotidianamente son los que lograrán adquirir herramientas para la comprensión. Además, leer es subversivo, divertido, subyugante, genial. Leer causa placer, adicción, desvaríos y emociones fuertes. Nos lleva a viajar, a tener aventuras, a vivir otras vidas. Pero ¿por qué tenemos los índices tan bajos de lectura? Existen varias razones por las que no tenemos una sociedad lectora. Una de ellas es un problema cultural. La mayor parte de la población no entra en las librerías. Tampoco tiene costumbre de asistir a las bibliotecas y si lo hace es para realizar tareas académicas, pues la mayor parte de ellas no están pensadas para fomentar la lectura. A esto sumamos el gran problema económico, ya que los libros son caros y el poder adquisitivo de la mayor parte de la población es muy bajo. Y si además, como no se tiene el hábito de leer, difícilmente la gente gastará en comprar un libro. Se nos vacuna contra la lectura. A lo largo de nuestra vida tenemos que leer textos que tienen que ver con la escuela o con el trabajo, pero se deja de lado y en muchos casos se desvaloriza y hasta se sataniza la lectura por placer. Es evidente que el sistema educativo no ha conseguido formar lectores.
se le da importancia a la lectura para tener las capacidades, habilidades y destrezas necesarias para el éxito en la escuela, y no se dan cuenta que es a través de la lectura por placer la que forma lectores quienes adquirirán esas capacidades. Pero leer por gusto es algo que se contagia. Es importante la motivación por medio del encanto. Felipe Garrido, un experto en esta materia, dice: que alguien lea por puro gusto, por el placer de leer, es la prueba definitiva que es un buen lector. El lector no nace, se hace. Buscamos provocar cambios de esta manera al leer y tratamos de contribuir con nuestra limitada experiencia a través de la Brigada para Leer en Libertad. Y ahora quisiera contarles de la Brigada para Leer en Libertad. Esta es una asociación civil sin fines de lucro que está conformada por 13 miembros y estamos cumpliendo 10 años. Y esto se los quiero contar porque creo que es una experiencia que desde la sociedad civil y casi sin apoyos económicos ha logrado sobrevivir, y no solamente ha sobrevivido, sino ha sido de manera exitosa. Y no lo digo yo, lo dicen los logros que hemos alcanzado. Pero antes les cuento cómo es la brigada y cómo surgió. El núcleo central viene de una experiencia de haber diseñado 8 programas de fomento a la lectura en la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Estos programas estaban dirigidos a policías, bomberos, a débiles visuales, programa en el metro, en hospitales, en las preparatorias, los libroclubes, los tianguis, que eran pequeñas ferias de libros, remate de libros, y dirigíamos además la Feria Internacional del Libro del Zócalo de la Ciudad de México. No viene al caso contarles por qué un día nos vimos sin trabajo y con una experiencia que no queríamos tirar a la basura. Y nos embarcamos en esta locura, ya que no teníamos ningún financiamiento ni lugar de trabajo, pero convencidos que teníamos una misión en la vida y que era el fomento a la lectura. Decidimos hacer una C y empezar a proponer hacer ferias de libro populares en diferentes alcaldías de la Ciudad de México, a municipios conurbados, a algunos estados cercanos a la ciudad, a escuelas, a universidades y a movimientos sociales. Estas ferias, siempre al aire libre, el lugar donde la gente suele pasar, con la idea de no solamente convocar a los asistentes a ellas, sino también al público accidental que pasa por ahí y que en general es el que queremos captar como nuevos posibles lectores. Hasta la fecha hemos hecho 232 ferias, 19 internacionales, 8 ferias alternativas, 8 ferias en el Zócalo y 6 remates de libros. En cada una de estas ferias ofrecemos libros a muy bajo costo, libros que difícilmente se encuentran, y también novedades, ya que nos acompañan editoriales, libreros y distribuidores, y en todas tenemos una programación. Durante estos 10 años hemos hecho 2009 conferencias, charlas, debates y tertulias, y presentaciones de libros, lecturas de poesía, y además hemos tenido 942 actividades artísticas. Quisiera recalcar que nada de esto hubiera sido posible sin la participación de manera solidaria de escritores, periodistas, académicos, cineastas, especialistas, músicos y actores que lo han hecho de manera gratuita. Además, acompañamos cada feria con un tendedero de poesía, en el que hay un letrero que dice: léelos todos y llévate el que más te guste. Así hemos regalado 550,000 poemas. Y nos dimos cuenta que necesitábamos libros que editáramos nosotros para poder regalarlos. Queríamos poner en manos del posible lector un libro de un autor que nos había cedido sus derechos y que vendría a presentarlo a la feria, o libros que ya no estaban en el mercado y que nos parecía fundamental recuperarlos. Y así
nos convertimos en una pequeña editorial. En 10 años llevamos publicados 230 libros, de los cuales 210 se pueden descargar gratuitamente de nuestra página web. Libros de literatura, de movimientos sociales, de historia de México y de temas coyunturales. Y desde hace 5 años empezamos a grabar la programación de las ferias, y donde tenemos la posibilidad se transmiten por internet, al igual que los cursos de formación. Esto le ha dado un vuelco a nuestra pequeña organización, pues estamos llegando a un público mucho más amplio, ya que llegamos a otros estados de la República donde la oferta cultural es muy pobre y, para sorpresa de nuestra, ¿sí?, a muchos otros países. Estamos en el canal de YouTube con 94,100 seguidores y con más de 5 millones de visitas a nuestros contenidos. Tenemos 69,000 seguidores en Facebook y 41,632 en Twitter. Se han descargado 516,200 libros de nuestra página web. A partir de finales de marzo, cuando empezó el confinamiento, nos dimos cuenta que en mucho tiempo no podríamos hacer ferias presenciales y que por lo tanto deberíamos de tener una presencia fuerte en las redes. Afortunadamente, al tener muchos de los contenidos ya subidos, pudimos revivir muchos debates, charlas, presentaciones y cursos, entre ellos 2 de periodismo, 1 de marxismo, 1 de poesía militante, otro de formación política y varios de historia de México. Además, hemos producido 100 nuevas actividades, como entrevistas a personajes del mundo literario, a políticos, cápsulas de contenidos diversos, lecturas de cuentos, poesía, crónicas y una lectura ilustrada del libro de José Emilio Pacheco, Las batallas en el desierto, una lectura colectiva con personajes importantes tanto de la vida literaria como del periodismo en México. Y haciendo un resumen, les diré lo que pueden encontrar en nuestra página web. Pueden encontrar un calendario con nuestra programación, una galería de fotos de nuestros eventos, descarga gratuita de 210 libros, videos de charlas, debates, tertulias y conferencias programadas en nuestras ferias y cursos de temas muy variados. Quiero decirles que en estos 10 años, o desde que estamos en las redes, han visitado nuestra página web 1,121,444 personas. Yo agradezco mucho esta charla y bueno, me despido de ustedes y esperando que esto les haya servido de algo. Gracias.